Pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. La gran biodiversidad forestal que tenemos en Euskal Herria es uno de nuestros mayores tesoros medioambientales. Nuestras especies autóctonas definen nuestro paisaje: robles, hayas, tejos, acebos, fresnos, alisos, encinas, castaños, madroños. La lista es larga, pero son nuestras especies, muchas de largo y lento crecimiento y vida longeva, y hacen que seamos una tierra rica, verde y frondosa. Pero la entrada de especies de rápido crecimiento, con las que repoblar fácilmente las zonas de talas y extracción maderera, está alterando nuestro entorno y con ello, claro, la biodiversidad que contiene. Cada vez son más los colectivos y asociaciones locales y comarcales que reclaman a la administración el fin de estas prácticas y la apuesta por la recuperación de nuestras especies. Una de ellas, de reciente creación, es la plataforma Baso Biziak, que agrupa a una veintena de estos colectivos. Rafa Pérez es uno de sus integrantes. Arratsaldeon, Rafa. Baso Biziak, que mira con preocupación especialmente al impacto que está teniendo el eucalipto en nuestra propia biodiversidad y modelo forestal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está provocando, Rafa? Bueno, lo que ha ocurrido es, como todos conocéis, las enfermedades de las bandas de los pinos ha provocado una deforestación masiva, y entonces lo que han elegido los propietarios forestales para sustituir al pino insignis que teníamos antes ha sido, pues, sobre todo dos especies de eucalipto. Entonces hemos tenido dos grandes problemas. Uno, que se han talado muchos miles de hectáreas a la vez. En 3-4 años se ha talado unas superficies enormes y ahora se ha replantado muchísima parte de ello con eucalipto y alguna otra especie como la Cryptomeria japonica, que también ha venido a sustituir al pino. Rafa, claro, el reducir los bosques de nuestras propias especies no solo es grave en términos de perder ejemplares de los árboles, ¿no?, sino también en términos de biodiversidad, por ejemplo. ¿Se ven afectados también especies de animales? Por supuesto. Mira, primero, antes de nada, tenemos que tener claro que para denominar bosque tiene que ser algo diferente a lo que son las plantaciones forestales. Vamos a empezar definiendo un poco lo que son las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales aquí son monoespecíficas, son solo una especie la que se planta y son todos los árboles de la misma edad. Entonces, tú cuando vas a una plantación forestal, sea un pinar, sea un alerce, sea lo que sea, todos los árboles tienen la misma edad. En un bosque tenemos todo lo contrario. Primeramente tenemos un montón de especies, de árboles, de arbustos, de todos los tamaños y de todas las edades, desde plantas recién germinadas a árboles que llevan muertos varios años y se están pudriendo, o de pie, o tumbados. Entonces, la biodiversidad que hay en un bosque no se puede comparar ni de lejos a una plantación forestal. Una plantación forestal principalmente está hecha para sacar dinero de la madera. Y aquí, en nuestro territorio, para que sea rentable, sí o sí tienen que estar financiadas o subvencionadas por las administraciones públicas con dinero público. Porque si no, viendo las características que tenemos aquí, que son todo en montaña sube-baja, con mucha pendiente, con poca facilidad para utilizar maquinaria, pues no somos rentables. Si nos vamos a las landas alguna vez de vacaciones, vemos cómo son aquellas zonas y cómo sacan allí la madera. Y por eso nadie quiere trabajar aquí en el monte. Y todos los que trabajan en el monte pues son gente que ha venido de fuera. Hoy en día, vamos a decir que los baserritarras, la gente que trabaja en el primer sector, por desgracia, casi todos son gente de fuera porque no tienen otra posibilidad. Claro, Rafa, claro, muchas de nuestras especies autóctonas, ¿no? Hablabas de los árboles, ¿no?, que componen los bosques o que deberían componer, ¿no?, que son de diferentes generaciones, de diferentes tiempos, lo cual también, claro, son de muy lento crecimiento, ¿no?, décadas en muchísimos casos. La recuperación del sistema forestal natural va a ser un camino también de largo recorrido, ¿no? Bueno, vamos a desmitificar un poco eso también. Lo de lento vamos a poner entre comillas, porque aquí el mismo roble
no es tan lento como se cree. Lo que pasa es que los árboles, para tener una madera de calidad buena, tienen que tener unos años, porque vamos a decir que el tronco, la misma madera, no es lo mismo la parte del centro del tronco con vamos a decir, los anillos exteriores. Entonces se llaman de diferentes maneras, pero bueno, para que tenga esa calidad de la madera tienen que pasar bastantes años, vamos a decir. Pero el crecimiento no es nada lento. Las comparativas que se hacen no son. Sobre todo si es una planta que ha nacido de regeneración natural. O sea, si la has trasplantado, pues probablemente pues la pongas encima de una losa o en un sitio inadecuado. Pero si es una semilla que ha salido sola, yo te garantizo que con 30 años tienes un buen pedazo de roble. Uh-huh. Y la regeneración natural, en nuestros plazos de hoy en día, que todo corre prisa, pues se puede considerar que es lenta. Pero uno de los mejores sitios del mundo, para crecer los árboles es nuestra zona. Tenemos suficiente agua, tenemos suficientes horas de luz y tenemos unas temperaturas muy adecuadas para que crezcan las plantas. O sea, esto vamos a decir que es un paraíso. Lo que pasa es que tenemos que respetar un poco los ciclos que tienen las diferentes especies. Uh-huh. Y la regeneración tiene que ser sí o sí, porque ahora que estamos con lo de la crisis climática, está comprobadísimo que los bosques autóctonos son los que más carbono retienen. Retienen porque mucha parte de lo que se retiene en las raíces, se retiene en la capa de humus que hay sobre el suelo, y en las plantaciones forestales sí que pueden crecer rápido algunas, pero el gasto energético que tenemos que utilizar metiendo maquinaria para preparar el terreno, para plantarlos, para quitarlos, para cortarlos, al final el balance energético no es que salga positivo. Entonces, es una opción y no hay más. O sea, tenemos que recuperar diferentes ecosistemas que tenemos, porque los informes que hacen los biólogos y que hay que presentar en Europa dicen que la inmensa mayoría de los ecosistemas que tenemos en Euskal Herria están en malas condiciones o muy malas condiciones. Pues hay que prestar desde luego atención a todo ello, como decías, y seguiremos también atentamente los pasos que da esta plataforma de reciente creación, Baso Biziak. Rafa Pérez, miembro de la plataforma. Si me dejas un minuto más, que al final hablando se me va esto. Lo más importante que tiene la plataforma Baso Biziak es que se han unido plataformas medioambientalistas o ecologistas o de defensa medioambiental o de la biodiversidad, como le queréis llamar, con gente del sector primario, básicamente, que trabajan en la agroecología. Entonces, esto es importantísimo porque siempre se nos ha achacado que íbamos en contra del primer sector, totalmente falso. Y luego, otra cosa gravísima que tenemos es que las administraciones, podríamos entrar a ver qué clase de consejera de medio ambiente tenemos, porque lo que no se puede es estar defendiendo la destrucción por un lado, fomentando, según ella puede pensar, el desarrollo económico, y con la otra pierna estar la defensa medioambiental. Hoy en día podemos decir que hay datos del Ministerio español, del MAPA, en la página web, que en Guipúzcoa se pierden 23 toneladas, 92 toneladas, o sea, casi 24 toneladas de tierra fértil al año por hectárea. O sea, eso es una barbaridad. Estamos dilapidando el patrimonio que tenemos, porque tenemos que tener en cuenta que para hacer 1 centímetro de tierra han tenido que pasar por lo menos 100 años para que se vaya degradando y que se vaya haciendo 1 centímetro de tierra. Con los métodos actuales de extracción, pues ya vemos cómo llegan los ríos al mar y cómo se queda el mar. Si parece esto una chocolatada. Entonces, lo que es gravísimo es que las administraciones están, yo no sé, esperando a qué. Yo creo que sí se están apurando un poco, porque esto se está difundiendo como una gota de aceite por todos los pueblos y la gente habla de esto, y lo que queremos es culturizar a la gente, porque claro, aquí los partidos políticos no vamos a entrar ni unos o otros, votan y actúan con la calculadora. ¿Cuántos votos gano si hago esto? ¿Cuántos pierdo? Bueno. Y entonces lo que queremos hacer es que la gente sepa de qué va, y las acciones que estamos llevando a cabo ahora
son las que van a definir el futuro. Pues hablando del futuro, Rafa Pérez, miembro de la plataforma Basobiziak, eskerrik asko eta arratsaldeon. Eskerrik asko zuei, eta beste bat nahasuneko, hemenango gehazen.